En la historia, la noción de límite subyace en contextos geométricos. A primera mitad del siglo XVII, esta noción está implícita en métodos de determinación de área de figuras curvas a través de aproximación con polígonos inscritos, como por ejemplo el método de disección de Arquímedes. Al inscribir un polígono irregular dentro de la circunferencia, este va a abarcar cierta proporción del área. Lo importante de esto es que en el polígono inscrito se conoce la forma de determinar su área. El grado de precisión de esta aproximación aumentará a medida que se aumenta el número de lados del polígono inscrito. Así, el límite del área de este polígono inscrito será el área de la circunferencia. Por otra parte, también se puede hacer con un polígono circunscrito. En este caso, la aproximación será por fuera de la superficie de la circunferencia. Varios siglos más adelante, se usará esta misma idea para aproximar el área de una curva con series de rectángulos inscritos. La suma de las áreas de estos rectángulos será cada vez más aproximada al área de la curva, a medida que se aumenta la cantidad de rectángulos bajo esta curva, en un intervalo elegido. La siguiente figura presenta un triángulo rectángulo isósceles de catetos 1. A uno de estos catetos se le hace una división de 4 partes iguales, para luego inscribir los rectángulos que ahí se muestran. Este proceso se puede seguir repitiendo con particiones cada vez más pequeñas. De manera general, se podría entender como 1 partido por n como la anchura de cada uno de los rectángulos inscritos. N puede ser cualquier número natural. Al respecto, conteste las siguientes preguntas. Si se divide en 4 partes iguales, ¿cuántos rectángulos se pueden inscribir? ¿Qué porcentaje del área del triángulo abarca esta suma de áreas? Haz lo mismo para n igual 8 y n igual 16. Determina una expresión algebraica para esta situación. ¿Se puede realizar un estudio de tendencia y determinar su límite? Si el lado del triángulo se divide en 4 partes iguales, se pueden inscribir 3 rectángulos, de ancho 1/4 y largo 1/4, 2/4 y 3/4 respectivamente. Esto se sabe porque el otro cateto de este triángulo, al ser rectángulo isósceles, se dividirá en la misma proporción. Esta suma de área corresponde al 75% del área del triángulo. Si se realiza una división en 8 partes iguales, se pueden inscribir 7 rectángulos, de ancho 1/8 y largo desde 1/8 a 7/8. Esta suma corresponde al 87.5% del área del triángulo. Si se realiza una división en 16 partes iguales, se pueden inscribir 15 rectángulos, de ancho 1/16 y largo desde 1/16 hasta 15/16. Esta suma de área corresponde al 93.75% del área del triángulo. Por lo tanto, a más divisiones, más precisa será la cobertura del área real del triángulo. Al mirar detenidamente estos patrones numéricos, se puede deducir que cada uno son una suma de términos, por lo tanto, corresponde a una serie numérica. La expresión algebraica se determina por fracciones cuyo numerador será la suma de los primeros n naturales menos el último, entendiendo a n como la cantidad de divisiones que se realiza al cateto del triángulo. Todo esto dividido por n al cuadrado. Al simplificar esta ecuación, se puede llegar a la siguiente expresión. Al realizar una tabulación de alguno de los primeros datos, se nota como cada una de las sumas son cada vez más cercanas a 0,5.
Por lo tanto, se puede afirmar que la serie tiene como límite a un medio si su variable de entrada tiende al infinito. En términos geométricos, en este límite coincide el área de ambas figuras, la suma de rectángulos y el triángulo. En síntesis, el límite es un concepto matemático que de alguna manera modela una idea. La idea de tendencia surge de la necesidad de agregar movimientos a las matemáticas para realizar estudios de carácter dinámico, como por ejemplo la determinación de rectas tangentes en curvas o la determinación de superficies bajo la curva. Hasta el momento se ha utilizado la noción del límite para el estudio de patrones infinitos. Por lo tanto, el interés está en saber qué es lo que le pasa a cada una de estas expresiones matemáticas cuando se hace entender al infinito. Pero, ¿qué pasa con la noción del límite cuando esta tendencia es hacia un número en particular? La siguiente función no está definida en x igual 1. Sin embargo, al ser función, su dominio se encuentra en los números reales. Por lo tanto, la variable de entrada pueden ser valores muy cercanos a 1, tanto por izquierda como por derecha. Al respecto, conteste las siguientes preguntas. ¿Qué pasa con la función cuando en la entrada se ingresan valores muy cercanos a 1? ¿Cómo se puede aplicar la noción de límite para evaluar esta función? Usando la noción de límite, determine una expresión matemática para esta situación.